Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que hoy define buena parte de las democracias modernas. La importancia, por un lado, de la filantropía, pero sobre todo la importancia de las organizaciones civiles y el papel que juega hoy la sociedad civil organizada en el desarrollo de las políticas públicas, en el desarrollo de una cultura cívica y política, en ser voceros de toda una serie de necesidades, de agendas, de problemas, de proyectos que existen en nuestra sociedad o en las sociedades modernas. Y para platicar sobre este tema, tenemos el gusto de que nos acompañe un amigo de este programa, que es Felipe González. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y Gerardo Aranda Orozco, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fernando. Y pues empecemos con el tema, ¿no? Yo creo que hoy es muy importante que pensemos en algo que se dice y se dijo en el pasado, pero que vale la pena hoy volverlo a analizar, ¿no? O sea, a la luz de una serie de cambios que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Hoy vuelve a aparecer la importancia de este tipo de organizaciones, la importancia de la sociedad civil organizada, ¿no? Que evidentemente tiene una dimensión fundamental, la solidaridad, ¿no? A veces se olvida que la sociedad civil, y esto no es algo que se nos ocurra, muchos sociólogos lo han dicho desde hace 20 o 30 años, ¿no? La sociedad civil, una de sus características es la solidaridad, ¿no? Independientemente de si hay gente perversa que usa la solidaridad, la esencia de la sociedad civil es la solidaridad, ¿no? Y con ese elemento fundamental de la solidaridad, pues todo lo que de alguna manera ha sido importante para la democracia, ¿no? A veces nos olvidamos que eso es un tema fundamental. Felipe, empiezo contigo. ¿Tú qué opinas de la...? Bueno, como has dicho, realmente el tema de la sociedad civil es un tema fundamental y muy relevante en estos tiempos. O sea, yo diría que ahí está la clave del futuro de nuestras sociedades. Y sí creo que en este momento hay un gran debate, no solamente en México, sino creo que en el mundo, en Europa, incluso en los Estados Unidos, respecto de hasta qué punto están teniendo o están predominando las organizaciones de representación que finalmente terminan siendo organizaciones políticas y que buscan conquistar los poderes. En toda Europa están surgiendo partidos políticos a pasto, de muy diversa índole, de extrema derecha, de extrema izquierda, se está polarizando. Y a veces nos olvidamos de la sociedad civil. La sociedad civil, me parece que lo que hoy llamamos organizaciones de la sociedad civil surgió de esa idea de las organizaciones no gubernamentales. Es decir, los que hacen el desarrollo, los que dan el crecimiento, los que resuelven los problemas son los miembros de la sociedad. Los gobiernos sirven para coordinar, para hacer las cosas, pero es fundamentalmente la gente la que se enfrenta a los problemas y estructura las soluciones. A veces vivimos situaciones en las cuales volvemos un poco más a ser dependientes del Estado o del gobierno y otras veces como que el Estado se retrae. Yo creo que estamos en un momento en que en general se está anunciando una presencia mayor del Estado. Tal vez por la hiperglobalización, tal vez por las inequidades, la fragmentación y las desigualdades, hoy hay una cierta tendencia a poner el acento en las políticas públicas, en los organismos gubernamentales y menos en la sociedad civil. Casi me atrevería a decir que en estos momentos nos enfrentamos a un problema muy grave, que es la desconfianza respecto de las organizaciones sociales, ¿no?, por parte de los gobiernos y de ciertos partidos políticos, que lo que consideran es que ya hubo demasiada sociedad civil y ahora lo que tenemos es que volver a programas gubernamentales. Pero ahí hay un error un equilibrio de contraponer dos cosas, porque puedes tener quizá más regulación, etcétera. Mucha gente, también en el mundo académico, lo sabemos, ¿no?, desde hace ya tiempo, ha cuestionado el llamado modelo neoliberal, claro, por la falta de instituciones, reglas, regulaciones, etcétera. Pero eso porque tiene que sufrir la sociedad civil de eso. En cambio, lo que tú estás diciendo es algo muy serio que está pasando y que es este proceso de fragmentación, de creación de grupos y nuevas formas de identidad, o viejas formas de identidad que resurgen, identidades étnicas, identidades
populistas, nacionalistas, o sea, con una serie de tintes que resultan muy contrarios, eso sí, a la sociedad civil, ¿no? Totalmente. Gerardo, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que el entrar al siglo XXI de la manera como hemos entrado, cuestionando en base al crecimiento de las libertades que se han tenido en el mundo, ahora cuestionamos con mucha facilidad las cosas, ¿sí? Y ha crecido, pudiéramos así decir, el poder de opinión de los ciudadanos. Lo vemos reflejado en las redes sociales, aún con la perversión que pueden ser los bots, los trolls, etcétera. Hay una expresión en este sentido. Y en este manejo de la libertad a la que hemos tenido acceso, fundamentalmente en México, qué esperanzas hace 20 años de ver la libertad de prensa, de opinión que hemos tenido, está llevando también a una reconsideración de si esta fragmentación es la que deberíamos de tener. Y hay la tentación, por un lado, de concentrar, ¿sí?, el poder, ¿sí?, y centralizar las decisiones. Yo pienso que estas dos tendencias en concreto, de concentración del poder y de centralización de las decisiones, no van en el sentido correcto de lo que quisiéramos construir, por cuantos defectos me puedas decir de lo anterior. O sea, en determinado momento había alguien que decía que la suma de 2 errores nunca han constituido un acierto. Y en lugar de estar buscando el acierto, estamos viendo cómo concentrar, cómo centralizar las cosas. La centralización de las decisiones nos está llevando a cosas que no imaginábamos, ¿sí?, ver. O sea, tener una decisión tomada, ¿sí?, y al mismo tiempo que se anuncia la decisión, se anuncia también que empezarán los estudios para poderlo realizar, ¿sí? Entonces, a ver cómo la decisión ya está tomada y no hay los estudios previos. Bueno, centralizado, como se está tendiendo, está así dado. Y concentrado, porque pareciera que para poder manejar el gobierno se requiere de una sola cabeza, no de 3 poderes en 3 niveles, sino de una sola cabeza que mande las cuestiones. Esta tendencia creo yo que no es la más adecuada para facilitar nuestro desarrollo, que si bien es cierto, como lo decía Felipe, en Europa ya hay una explosión de iniciativas políticas, hay cuantos partidos pudieran imaginarse. Lo que también estamos viendo es de que en ideas muy pequeñas como los piratas en Alemania, 5 estrellas en Italia, etcétera, de repente toman un papel preponderante, ¿sí? Y las sociedades requieren de un mayor oxígeno, y el oxígeno lo da la descentralización y la desconcentración. En la pluralidad, ¿no? La pluralidad. A mí me gustaría enfatizar una cuestión, digamos, ¿no? Independientemente de más o menos gobierno, me parece que una cosa muy importante es el papel que la sociedad civil, esta parte, este espacio, este segmento de la vida social o de las sociedades, que en realidad se caracteriza precisamente por la pluralidad, ¿no? Se caracteriza por ser un espacio de tolerancia y reconocimiento de los otros, ¿no? Y digamos, un elemento fundamental es esa condición ciudadana, ¿no? De ser, soy ciudadano a pesar de ser diferente a ti, de pensar diferente, de tener otra religión, etcétera, pero nos reconocemos en ese espacio. O sea, es un espacio que es fundamental, digamos, ¿no? Que limita las acciones de cualquier poder público. No estamos hablando de alguien en particular, del poder público. Yo recuerdo, eso fue un debate de hace muchísimos años, de la prehistoria casi, cuando todavía vivía Cornelius Castoriadis, que no sé si lo ubican. Bueno, Cornelius Castoriadis en un debate en Europa de hace ya muchos años, como 40 años, él hablaba de la importancia de esta dimensión ciudadana. Y lo decía de una manera metafórica, decía, después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ninguna razón de Estado puede pasar por encima del más humilde de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y creo que eso lo encarnan la sociedad civil y sus organizaciones, ¿no? Si en algún lugar encontramos eso, es precisamente en la sociedad civil, ¿no? Es ese espacio que le dice al Estado,
está bien tus programas y tus proyectos y lo que quieras hacer, pero aquí están los derechos de todos nosotros y todos tenemos los derechos y todos tenemos que ser reconocidos y aquí están estas agendas cívicas y aquí están todas estas cosas, ¿no? En fin, no sé, ¿tú qué piensas? Mira, yo creo que estamos en una sociedad compleja, estamos en una sociedad en que los modelos de organización política, económica, social se debaten y sin duda estamos gestando un nuevo modelo, ¿no? Frente tal vez a los excesos de eso que algunos llaman el neoliberalismo, que habría que analizar más con cuidado, se está llegando a esto, a la concentración del poder, a que los partidos políticos asumen posiciones autoritarias y a veces totalizadoras, o esa vieja expresión del corporativismo, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Esta es una reacción que se está dando. Ahora bien, por otro lado, y quisiera ponerlo como contrapunto, indiscutiblemente tenemos también una sociedad y unos adelantos técnicos y una comunicación y unas tecnologías que nos están hablando de una sociedad civil que es más fuerte y que tiene que ser mucho más fuerte. Me refiero a cosas como lo siguiente: el empleo en el futuro. No lo van a poder dar los gobiernos. Los gobiernos no son empleadores. Los gobiernos no generan riqueza, coordinan o crean los marcos legales para que la gente pueda producir, pueda tener iniciativas sociales, generar riqueza, etc. Lo que genera riqueza son los miembros de la sociedad. Y hoy lo que tenemos es lo siguiente: ni los gobiernos, ni la gran industria manufacturera van a ser los grandes empleadores en el futuro. Es más, no lo están siendo ya en este momento. Sí, ya no lo sé. Yo me atrevería a decir que algunos países desarrollados están volviendo a ser manufactureros, pero por la utilización de robots, lo cual ya no supone contratación de mano de obra. Hay un cambio total. La idea del trabajador como mano de obra, como una especie de persona que está simplemente pendiente de la línea, cargando o subiendo cosas, desaparece. Y tenemos el trabajador del conocimiento. ¿Dónde van a estar los empleos del futuro? En la sociedad civil, en las organizaciones no lucrativas, en las empresas sociales. Hay todo un movimiento, las inversiones socialmente responsables, los bancos que en este momento están promoviendo empresas sociales en América Latina, en Asia, en Europa, y que lo que ven es lo siguiente: la idea de lucro como motor fundamental de la economía, entendiendo por lucro lo siguiente desde mi punto de vista: que una empresa busque las mayores utilidades posibles para recompensar en términos competitivos a los accionistas. Eso ha pasado. Hoy las empresas sociales no son lucrativas, no en el sentido de que no tengan rentabilidad para poder sostenerse, sino que no buscan competir para ver quién le da más a los accionistas, sino quién genera mayor valor social para los trabajadores, para los clientes, para el público, para las personas que se benefician de su actividad, y que al mismo tiempo permita que esas organizaciones sean sustentables en el tiempo y por lo tanto puedan dar un servicio que realmente sea sostenible y por lo tanto duradero. Tenemos que hacer un corte y volvemos, por favor. Bueno, regresamos, estábamos conversando precisamente de la importancia de una sociedad civil que se hace cargo de del mundo en el que se desarrollan todos los ciudadanos, ¿no? Felipe hablaba de empresas socialmente responsables, que tiene una dimensión muy importante, porque lo que tú estabas diciendo es importante que no que busquen el lucro, ¿no? Y a ver quién ofrece más rendimiento a los inversionistas, pero al mismo tiempo que tengan la capacidad financiera para seguir trabajando, ¿no? Que es un poco lo Totalmente, que sí. Bueno, Gerardo, estabas hablando. Pues me puso la bolita, Felipe, ¿sí? Por el tema de la empresa social. En la fundación que represento, Fundemex, la Fundación del Empresariado en México, ¿sí? Estamos en un empeño desde la sociedad civil, ¿sí? Tratando de experimentar, pilotear, pudiéramos así llamarle, un nuevo modelo que rompa con el criterio meramente asistencial, porque se busca a los grupos sociales y se les da, ¿sí? Y en ocasiones pues no se sale adelante, sí se alivia la situación,
pero no se sale. Entonces nosotros hemos estado analizando este tema de las empresas sociales y quisiéramos, mediante 4 ejes, ¿sí?, impulsar desde la sociedad civil un nuevo modelo. El primero, que la empresa social se alíe con una empresa líder, ¿sí?, en su segmento, en su mercado, en donde pueda haber transferencia de tecnología, ¿sí?, criterios administrativos, gobernanza, porque el problema es cuando todo es de todos y no hay criterios claros de gobernanza, lo que ahí está. En segundo, que haya los mecanismos de inclusión financiera, porque hay multiplicidad de programas gubernamentales que te apoyan en el arranque y si tienes éxito, lo que sigue, pues no, ya te di, ¿sí? Y una empresa no es de que ya me diste, sino lo que me diste ya está en fierros y ahora necesito más, y ese más, no, así es, para ir a otros mercados, etcétera. Entonces la inclusión financiera no es dar el microcrédito nada más o el crédito de segundo, sino es dar el microcrédito y si tienes éxito tienes que ir hacia adelante y hacia adelante hasta ponerte en condiciones que puedas ser incluido en los mecanismos normales de mercado, en la banca comercial o la banca de desarrollo que puede tener otros criterios. El tercero, ¿sí?, es estar estudiando políticas públicas que tú mencionabas ahorita, porque definitivamente el marco de políticas públicas que tenemos no favorece la creación de empleo y el crecimiento de este tipo de empresas, ¿sí? Por ahí puede ser la salida al empleo futuro, ¿sí?, y no lo estamos apuntalando con políticas públicas adecuadas. Es más, te pudiera decir que pensaríamos que en materia de políticas públicas vamos en un cierto retroceso en esta conceptualización. Y el cuarto eje tiene que ver con la difusión, poder poner en los medios de comunicación aquellos casos exitosos, positivos, que mayor gente voltee y diga, ah, caray, eso nosotros también lo podemos hacer, ¿sí? Entonces hemos tenido ya el año pasado y 2 eventos, el último de este año, fue el del turismo de empresa social, turismo le llamamos, y es una fuente de generación de riqueza bien entendida y muy importante porque más del 60% del territorio de este país está en propiedad social, muy propio para el desarrollo de estas empresas sociales, con una tendencia turística muy importante que tiene que ver con el turismo de aventura, ¿sí?, con el ecoturismo, ¿sí?, etcétera, y que nuestra gente, ¿sí?, es pero conocedora de esos lugares, ¿sí?, hospitalaria por naturaleza, que tiene una salida importante. Paralelamente a esto, yo creo que si analizas este mundo moderno, los grandes cambios han salido de iniciativas de la sociedad civil, ¿sí? Es más, si me aprietan un poquito, te dijera que el avance democrático que ha tenido este país, las continuas reformas constitucionales y legales para darnos un régimen más democrático, con muchas deficiencias todavía y lagunas y lo que quieran, todas nacieron de iniciativas de la sociedad civil y de empuje desde la sociedad civil. Los grandes cambios nunca han venido de los gobiernos, en ninguna parte del mundo, ¿sí? Los grandes cambios vienen de la sociedad civil. Cuando las sociedades, pudiéramos decir, ya se hartan de lo que están viviendo, cosas por el estilo, surgen movimientos sociales, ¿sí?, que unos evolucionan y otros revolucionan, ¿sí? Lo que la historia nos ha dicho es de que aquellos que evolucionan son más permanentes, porque las que revolucionan son flor de un día, ¿sí? El caso quizá más dramático de México fue nuestra revolución del 17, que ya la dejamos un poquito, ya no la estamos invocando tanto, ¿sí? Pero esa revolución trajo más de 1 millón de muertos, ¿sí? Y los muertos los pusieron los campesinos. Y yo preguntaría, ¿el nivel de vida de los campesinos se mejoró? Bueno, estás poniendo un tema muy controvertido. No, yo sí nada creo, ahora ha sido cuando se celebraron los 100 años del inicio de la revolución, hubo mucha controversia de si
Y hubo comparativos, ¿no? Que países que no tuvieron revolución en América Latina estaban mejor en ese momento que nosotros, etcétera. Hay una cosa muy peculiar en el caso de la Revolución Mexicana. Ajá. Y la verdad es que hasta los años 70 la Revolución Mexicana, en el sentido de que la gente creía en ella, era un discurso válido. Había, digamos, políticas a nombre de la Revolución Mexicana. El país había mejorado la calidad de vida de su población. Si tú mides de 1910 a 1970, México había ido progresando. Y de hecho el mejor momento de reducción de la desigualdad fue precisamente esa década, en el caso mexicano. Después vinieron crisis y miles de cosas y nos desbarramos y todo lo demás, ¿no? Es increíble. A principios de los años 80 Corea estaba por abajo de nosotros. España también estaba, ¿no?, mal, ¿no? Y estos países subieron y nosotros nos quedamos y una tasa de crecimiento muy baja, etc. Pero bueno, en fin, eso a propósito, porque creo que a veces se descalifica la revolución, y yo creo que la Revolución Mexicana a veces se usa. Si tú tomas en cuenta, nada más una última cosa en defensa de la revolución y ya no salimos de este tema. Si tú tomas en cuenta lo que pensaban los franceses en 1910 de la Revolución Francesa, era terrible. La Revolución Francesa había sido un fracaso. Ajá. Y sin embargo, al final de cuentas, la Revolución Francesa creó una nueva época, ¿no? La época de la modernidad, ¿no? Todos los movimientos sociales tienen cosas a favor que abonan y cosas que no abonan. Quizá el ejemplo no daría, ¿sí?, para desgajarlo un poquito más de lo que traen. Cada cosa se toma en su momento. Para un país como México, ¿sí?, en aquellas épocas, bueno, 1960, no sé si el dato que me pasaron sea correcto, teníamos 30 millones de habitantes, ¿sí? La posibilidad de crecimiento y de todo era muy fuerte. A un país como ahorita, con más de 120 millones aquí y 30 millones en el extranjero, que como válvula de escape se fueron, pues ya las políticas públicas no pueden voltear a ver eso. Dijo el ahora director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo, pues yo estoy esperando un modelo energético como el de hace 81 años, ¿sí? Híjole, qué triste, porque en 1938 las decisiones que se tomaron en ese momento fueron las adecuadas para un país que no llegaba a los 30 millones de habitantes que dicen que teníamos en los 60, pero ahorita ya con energía eólica, con energía solar, etcétera, regresar, ¿sí?, a la compra de carbón y apostarle a energías contaminantes, de repente como que dices por dónde va. Bueno, yo creo que nos salimos del tema. Sí, totalmente. Pero regresamos. ¿Sí? Yo coincido en parte con lo que han dicho ustedes. Y sí, efectivamente, yo coincido en que durante un tiempo el modelo mexicano dio seguridad, dio bienestar, y me atrevería a decir que dio un sentido de nación que fue muy importante. Sí, pero el tema que nos ha reunido esta noche aquí es el tema de la sociedad civil. Hace un momento se hablaba de la filantropía. La filantropía es fundamental. Hay personas que necesitan ser asistidas, ¿no?, porque simplemente no tienen remedio. Hay que darle de comer a la persona que no tiene, o hay que ayudar al que está enfermo cuando no tiene recursos. En este sentido, la filantropía, las políticas de beneficencia, etcétera, van a tener que seguir. Ahora bien, no puede ser la política económica de un gobierno, no puede ser tal, porque finalmente lo que permite las políticas asistenciales es la generación de riqueza. Ahora, yo sí creo que socialmente nos orientamos a un nuevo modelo económico, político, económico y social, y ojalá y que esto traiga repercusiones políticas que acaben con el centralismo y el corporativismo. A mí me parece que desde el punto de vista social y económico tenemos que dar un giro copernicano. Nuestra sociedad, nuestras organizaciones, nuestras instituciones, el mundo académico, el mundo de las organizaciones no gubernamentales, el mundo de las empresas, tiene que orientarse desde mi punto de vista a tres cosas: servicio, solidaridad y sobriedad. Es decir, ¿no?, ¿qué es lo que realmente nosotros proporcionamos a los demás? El trabajo siempre supone trabajar para alguien, hacer algo en beneficio para los demás. Tiene que haber un servicio a las personas. Tiene que ser solidario. Es un trabajo de ganar-ganar y tenemos que ir a un modelo de sobriedad. No podemos seguir pensando en modelos expansivos, extractivos, que derrochan.
en los cuales ayer se quejaba la nieta de Disney, ¿no? Lo que gana el director general de Disney. Unas cantidades, yo me atrevería a decir, aberrantes de dinero frente a lo que ganan los trabajadores en las empresas. Tenemos que cambiar de un modelo que yo me atrevería a decir de una economía especulativa capitalista que privilegia la creación de dinero. Y ojo, la generación de dinero no es generación de riqueza. La especulación es casino global. Generas mucho dinero, pero no generas riqueza. Y en cambio tenemos que apoyar la economía productiva. Y en la economía productiva sí que tiene mucho que hacer, es la base, es la fuerza, la sociedad civil organizada. Lamentablemente se nos acabó el Y tiempo. me atrevería a decir dos cosas simplemente. Ya que es, acabó. esto nos lleva a valores y cultura. La cultura no es donde nos encontramos, es a donde nos dirigimos. La ética, la responsabilidad, la libertad y la participación. Muy bien. Bueno, lamentablemente es todo un tema y lamentablemente no nos da el tiempo para discutirlo. Yo solamente quiero enfatizar una cuestión que creo que es fundamental. Y es que la sociedad civil es sin duda una plataforma fundamental para la igualdad y la inclusión social. Fundamental. O sea, no se puede creer que desde el Estado se hace inclusión social. La inclusión social tiene que repercutir en la sociedad. Es en la sociedad donde uno incluye, ¿no? Es cuando yo reconozco a mi vecino, es cuando yo acepto que el otro es un ciudadano que tiene los mismos derechos que yo, cuando verdaderamente estamos incluyendo. El Estado puede hacer miles de leyes para que nos volvamos gente incluyente, que no lo vamos a hacer si realmente no hay en la sociedad civil esa condición y esas organizaciones que verdaderamente garantizan la inclusión social. Yo les agradezco mucho. Muchísimas Gracias a ti, Fernando. Gracias, Gerardo. Un placer estar con ustedes.